Saludos matemáticos, estimados estudiantes. Hoy compartiré con ustedes la solución de las situaciones retadoras de la página 111 a la página 116 del libro Resolvamos Problemas de primero de secundaria. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Número 1. Determina si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Tenemos tres afirmaciones y para ello lo que tenemos que hacer primero es recordar. Recordar en este caso las definiciones y la clasificación de los paralelogramos porque en las afirmaciones nos hablan de ellos. Comenzamos con la solución, vamos con la primera. Nos dice, si un cuadrado es un rombo, entonces sus diagonales son perpendiculares. Esta afirmación es verdadera, ¿por qué? Por definición inclusiva. Si podemos observar acá la definición inclusiva, un cuadrado es un rombo. Y la segunda parte dice, entonces sus diagonales son perpendiculares, Ahí si observamos en el caso del cuadrado, una de sus características del cuadrado es que sus diagonales son iguales y perpendiculares. Por lo tanto, cumple la primera condición y cumple la segunda condición. Vamos con la siguiente. ¿Puede haber paralelogramos cuyas diagonales no se cortan en sus puntos medios? Esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Una de las características de los paralelogramos es que sus diagonales se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. Como podemos observar arriba en la definición en características comunes, tenemos esta condición. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Número 3, o afirmación número 3, si en un cuadrilátero los lados son todos congruentes, así como los ángulos, entonces se trata de un cuadrado. Esto es verdadero porque el cuadrado es un cuadrilátero y las características de un cuadrado es que todos sus lados y ángulos son congruentes, ¿no? Todos sus lados y ángulos son congruentes. Pero acá dice iguales. Recuerda que congruentes es sinónimo de igual. Bien. Además de ello, hay que especificar que todos sus ángulos internos son congruentes y miden 90 grados. ¿Sí? Son ángulos rectos. Por lo tanto, tendríamos la alternativa B. Número 2. Determina a qué cuadrilátero corresponden las siguientes características. Hay varias estrategias para resolverlo, pero para ello tenemos que recordar. Acá hemos considerado los que nos mencionan en las alternativas, porque hay más cuadriláteros. Cuatro lados iguales. Lados iguales tenemos al cuadrado, a lados opuestos iguales, el rectángulo lo descartamos, el rombo lados iguales y el romboide lados opuestos iguales. Entonces nos quedaría dos, nos quedaría el cuadrado y el rombo. ¿Quién se quedará? Ángulos opuestos iguales. Bueno, los dos también cumplen la condición porque en el cuadrado sus ángulos opuestos son iguales y en el caso del rombo también sus ángulos opuestos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos acá de ángulos opuestos, hablamos de lo siguiente. Por acá, mira, este es un ángulo y su opuesto es del ángulo A, es el ángulo C. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, también cumplen la condición el cuadrado y el rombo. Diagonales que se cortan en sus puntos medios. Recuerden que acá una de las características comunes de todos los paralelogramos es que sus diagonales se bisecan. Bi2 secan, está relacionado con cortar, secante, y acá se cortan en su punto medio. Por lo tanto, sigue el cuadrado y el rombo. La siguiente característica dice diagonales perpendiculares. Recuerden que cuando hablamos de diagonales perpendiculares significa que forman un ángulo de 90 grados, tal como el que podemos observar acá. ¿Sí? Y en el caso del cuadrado, acá una de sus características nos dice que las diagonales son iguales y perpendiculares, y en el caso del rombo también son perpendiculares sus diagonales. Por lo tanto, acá también tenemos, ahí se puede observar mejor, donde cumplen esa condición de perpendicularidad.
Seguimos con el cuadrado y el rombo, pero como en las alternativas no está el cuadrado, entonces nuestra alternativa correcta es la C, que vendría a ser rombo. Ujú. Continuamos. Número 3 nos dice, calcula el área y el perímetro de la siguiente figura. Sabiendo que A es un trapecio, qué buen dato, ya tenemos. B es un rectángulo y C es un cuadrado, D es un triángulo y es un romboide. Nos hacen recordar cuáles son los nombres de cada uno de los cuadriláteros y triángulos que tenemos acá. Por lo tanto, vamos completando. Primero vamos a calcular el perímetro. Tú dices, acá hay un puntito azul y acá hay un puntito azul. Se han equivocado, una manchita. No, en geometría significa que esos dos segmentos, en este caso esos dos lados, tienen igual medida. Por eso es que si es 4 centímetros, en el otro también es 4 centímetros la medida del lado del triángulo. Seguimos completando. Pues, a ver, por acá, ¿por qué 4 más 5? Porque acá tenemos este segmento más el otro segmento. Significa que sumados me da todo la medida de este segmento, que sería 9 centímetros. Seguimos completando. Por acá tenemos 12. Y en el caso de un romboide, los lados opuestos son iguales. Y como acá tenemos el rectángulo B, también su lado opuesto son iguales, son de igual medida. Seguimos completando, acá también observamos como si fueran unas rayitas. Eso en geometría significa que la medida de esos segmentos, o para este caso de esos lados, son iguales. Por lo tanto, tenemos un cuadrado C. Además, arriba nos mencionaba, ¿no?, que es un cuadrado. Y tendríamos 5. Seguimos completando, también tenemos 5 centímetros. Y creo que ya tenemos completo todas las medidas de los lados de esa figura geométrica para poder calcular el perímetro. Por lo tanto, el perímetro es la suma de todos los segmentos, ¿sí?, que están alrededor. Sumamos y tenemos que el perímetro es 60 centímetros. Ahora sí, vamos acá con el área. Tenemos el trapecio, tenemos por ahí el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, ¿cierto? Y el romboide. Por lo tanto, decimos que el área total va a ser igual al área del trapecio, más el rectángulo, más el cuadrado, más el triángulo, más el romboide. Hay varias estrategias, podemos reemplazarlo ahí abajo, ¿sí? Pero en este caso vamos a calcularlo por partes. Calculamos el área de cada una de las figuras geométricas y acá tenemos el área del trapecio. Ten mucho cuidado, porque acá tenemos B más B por H sobre 2. ¿Qué significa? Base mayor más base menor. Pero ¿cómo identifico las bases? Recuerda que las bases son paralelas, es decir, que nunca se van a intersectar. Por lo tanto, tenemos que la primera base, ¿cuánto vale? ¿Sí? La base mayor vale 9 y la base menor, vemos su equivalente y está por acá, significa que es 5. ¿La altura cuánto es? Este viene a ser la altura. Si no, voltealo tu pantalla para que puedas verlo mejor. Y luego ya realizamos nuestras operaciones, ¿no? 9 más 5, 14, multiplicamos por 4. Bueno, acá puedes simplificar si tú deseas, ¿sí? Ahí simplificas, 4 entre 2 es 2, 2 por 14, 28. O si no, multiplicas y luego divides. Continuamos, el área del rectángulo, recuerda que es base por altura, tenemos la base que es 12 y la altura que también es, por acá está, sigue siendo la misma altura, es 5. 12 por 5, 60, ¿no? 60 centímetros cuadrados. Continuamos, el área del cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado si prefieres, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. El área del triángulo, recuerda que el área del triángulo es base por altura sobre 2 o entre 2, acá reemplazamos 4 por 4 entre 2, ¿no? Ahí ya depende de ti la estrategia que tú prefieras. Y ahí tenemos que es 8 centímetros cuadrados. Luego vamos con el romboide. Recuerda que la fórmula para calcular el área del romboide también es base por altura. Y acá reemplazamos, sería 12 por 4, ¿sí? 12 de base y la altura acá sigue siendo 4. Recuerda que la altura lo podemos identificar acá. ¿Sí? Ahí está la altura y sigue siendo 4 centímetros.
Multiplicamos 12 por 4, 48. Ya tengo de todas las partes. Ahora lo único que me queda es calcular el área total, es decir, sumar todas las partes. Y tendría 169 centímetros cuadrados. ¿Sí? No te olvides, debes agregar tu respuesta. ¿Por qué? Porque el realizar tu respuesta te permite enriquecer tu vocabulario. Recuerda también que las áreas siempre son expresadas en centímetros cuadrados y en el caso de los perímetros en centímetros. Marcas tu alternativa, que es la alternativa A. Número 4. Construye un romboide sabiendo que uno de sus lados mide 4 centímetros y que sus diagonales miden 6 y 5 centímetros respectivamente. Hay varias estrategias, desde utilizando, por ejemplo, un compás o algunas otras estrategias de repente más concretas, como por ejemplo esta. Tú puedes utilizar de repente medir algunos palitos de brochetas u otro, ¿no?, que tengas en casa, y con ello puedes ir trabajando. Mides de 4 centímetros, otro de 5 centímetros que viene a ser la diagonal y otro de 6 centímetros. Y luego con ello puedes ir armando hasta que cumpla las condiciones. Recuerda además que en un romboide los lados opuestos son paralelos y tienen igual medida. Entonces, tienen igual medida, puedes ir ahí, digamos, moviendo hasta que cumpla las condiciones de las diagonales, ¿no? Que tenga 6 centímetros y que tenga 5 centímetros, y luego ya trazas los otros lados del romboide que también son paralelos y también son iguales. Número 5. Determina a qué cuadrilátero corresponden las siguientes características. Vamos con la primera característica: solo un par de ángulos opuestos congruentes. Un par, o sea, dos. Congruentes, recuerda, congruentes es sinónimo de igualdad. Descartamos acá el cuadrado y descartamos el rectángulo, porque ellos tienen sus ángulos de 90 grados, todos. Y acá solamente nos piden un par. En el caso del rombo, sí, ahí sí cumple la condición, porque ángulos opuestos iguales y solo un par de ángulos opuestos congruentes. ¿Sí? En el caso del trapezoide también cumple la condición, dos de sus ángulos, los que atraviesa la diagonal menor, son iguales. Siguiente característica. Entonces, rombo y trapezoide bisósceles cumplen esta característica. Dos pares de lados consecutivos congruentes. Cuando hablamos de consecutivos, significa que uno está junto al otro. Por ejemplo, acá en el rombo el C está junto al B, son consecutivos y son iguales. Cumple la condición. Acá en el trapezoide bisósceles también cumple la condición, ¿sí? Los consecutivos son iguales o son congruentes, como menciona ahí. Por lo tanto, ponemos check a cada uno y nos queda rombo y trapezoide bisósceles. Siguiente característica: las diagonales son perpendiculares. Recuerda que perpendiculares significa que forman un ángulo recto. Vamos a ver en sus características. Acá en el rombo cumple esa característica, diagonales perpendiculares, y en el caso del trapezoide bisósceles también. Acá nos habla que las diagonales son perpendiculares entre sí. Cumple esa característica. La última característica, la definitiva: solo una diagonal corta a la otra en su punto medio. Acá nos habla de diagonales, de cortar en su punto medio, no, pero acá en el paralelogramo, como todos son paralelogramos, en características comunes dice sus diagonales se bisecan, se cortan en su punto medio. Sus, plural, las dos diagonales se bisecan. Y arriba nos dice solo una diagonal. Por lo tanto, con esto descartamos al rombo y nos queda el trapezoide. Acá dice la diagonal menor es cortada por la mayor en su punto medio. Solo una diagonal. Por lo tanto, cumple la condición y ya tenemos nuestra respuesta, que cumple todas las características. Bien, número 6. El borde externo del marco de madera de un espejo cuadrangular
Ojo ahí, la cuadrangular, cuadrado, tiene 96 centímetros de perímetro. Y en la parte interna de dicho marco tiene un perímetro de 72 centímetros. Perímetro externo hablamos del color rojo y el perímetro interno del color azul. ¿Cuál es el área del marco de madera? Vamos a calcularlo. Primero, lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Cuando tenemos un cuadrado, todos sus lados son iguales, por lo tanto el perímetro es lado más lado más lado y es 4L. Además de eso, el área, recuerda que es lado por lado o lado al cuadrado. Bien, vamos con la solución. Calculamos la medida del lado de cada cuadrado, ¿no? Recordemos, si acá el cuadrado de color rojo su lado es A, todos sus lados vienen a ser A. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el perímetro del cuadrado rojo nos mencionan que es 96, pero nosotros sabemos que es A más A más A más A, es decir, 4A. Acá despejamos, ¿sí? El 4 pasa a dividir y luego dividimos 96 entre 4 y ya tenemos cuánto es el lado la medida del lado del cuadrado rojo. En el caso del perímetro del cuadrado azul nos mencionan que es 72, ¿sí? Quiere decir que acá hemos asignado la letra B a un lado, los 4 lados son B, y acá tendríamos 4B es igual a 72. Eso sería nuestra ecuación. Ahora despejamos, el 4 pasa a dividir, dividimos y tendríamos que B es igual a 18 centímetros. Pero a nosotros nos piden el área del marco de madera. Si nosotros acá calculamos el área del cuadrado rojo, que es el más grande, y calculamos el área del cuadrado azul, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el área del marco? Correcto, tendríamos que restarlo, ¿sí? Por lo tanto, el área del marco sería igual al área del cuadrado rojo menos el área del cuadrado azul. Acá trabajamos, ¿sí? Recuerda que es lado al cuadrado. Ya tendríamos por acá las medidas de los lados. Elevamos al cuadrado y luego restamos. Acá trabajamos 24 al cuadrado, 576 centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados, menos 18 al cuadrado, 324 centímetros elevado al cuadrado, centímetros cuadrados. Luego restamos y tenemos que es 252 centímetros cuadrados. Nuestra respuesta, que es muy importante, el área del marco de madera es 252 centímetros cuadrados y luego marcamos nuestra alternativa. Número 7. Pedro contrata a Mauro para que alfombre su dormitorio, ¿no? cuya forma es un rectángulo. Vamos a ver las figuras por ahí. Mauro realiza mal el corte de la alfombra. Vamos con la figura 2. Ahí está. A pesar de eso, logra alfombrar el dormitorio completamente. Dice, dibuja cómo se podría alfombrar el dormitorio descomponiendo el área de la alfombra. Vamos con la solución. Tenemos el dormitorio, tenemos la alfombra, tenemos las medidas. Si nos damos cuenta acá, la base del dormitorio es 4 y la altura es 3. En el caso de la alfombra también coincide. 4 la base y la altura es 3. ¿Sí? Dividimos la alfombra, dice, de forma de romboide en un trapecio rectangular y en un triángulo. Vamos a ver cómo es eso. Ahí está. ¿Sí lo viste? En un trapecio rectangular. Quiso ser un rectángulo, pero un lado dijo, no, nos quedaremos como trapecios. Y ahí está, ¿no? Se parece a un rectángulo, pero no lo es. Y tenemos el triángulo. Luego de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar los pedazos de alfombra de forma de un trapecio rectangular, que es el de color verde, y triángulo, que es el color azul, para cubrir el piso del dormitorio. De esta manera. ¿Sí? ¿Lo viste? Y acá también trasladamos el triángulo azul. Y ya está. De esa forma fue como Mauro alfombró el dormitorio completamente. Ya está lo que nos piden. Hermoso, ¿cierto? 8. Indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas.
Y vamos con las afirmaciones. Para eso tenemos que recordar por acá muchas definiciones, ¿sí? Ya está. Recuerden que los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos, ¿sí? Y por ahí puedes dar una revisada bastante general o detallada de esas definiciones. Dice, si un paralelogramo tiene un ángulo recto, todos sus ángulos son rectos. ¿Qué sería? Es verdadero, ¿sí? Hablamos de los paralelogramos, nos quedamos cuadrado, rectángulo, y ahí ellos dos tienen sus ángulos de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Verdadero. Siguiente, si un cuadrilátero tiene un ángulo recto, tiene al menos otro ángulo recto. Vamos a ver los que tienen ángulos rectos, que sería el cuadrado, el rectángulo, ¿tienen otro? Sí. Por acá, dentro de los trapecios, tenemos también el trapecio rectángulo, tiene un ángulo recto, ¿tiene otro? Sí. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Siguiente. Si un cuadrilátero tiene dos diagonales iguales, es un paralelogramo. Veamos, diagonales iguales. Acá nos habla diagonales iguales, diagonales iguales. ¿Es un paralelogramo? Sí, es verdadero. Aunque también existen otros cuadriláteros que tienen diagonales iguales. Luego nos dice, hay cuadriláteros que no son paralelogramos. Entonces acá están los que no son paralelogramos, que tenemos el trapecio y trapezoide. Y que tienen diagonales iguales. A ver, dentro de los trapecios tenemos el trapecio isósceles que tiene sus diagonales iguales. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. ¿Por qué? Porque el trapecio isósceles no es un paralelogramo, pero sí tiene diagonales iguales. Verdadero. Marcamos nuestra alternativa y seguimos. Número 9. Vamos con Teresa. Teresa tiende la mesa, dice. Al planchar un mantel circular de 2 metros de diámetro, ha quemado parte de su borde. Para aprovechar la tela, ella confeccionará un mantel triangular de lados iguales y lo más grande posible. ¿Cuál será la medida de cada lado del mantel triangular? Y acá nos mencionan que raíz cuadrada de 3 aproximadamente es 1.73. Con ese valor podemos trabajar. Comenzamos. Para ello vamos a imaginar que tiene este mantel circular. Como va a confeccionar un mantel triangular, significa que tenemos que ubicar 3 puntos para que ese mantel forme un triángulo. Para ello vamos a utilizar acá nuestro transportador, ubicamos primero el ángulo 0, comenzamos de 0, y como va a ser entre 3, recuerda que toda la vuelta, ¿cuánto mide? 0, 10, 20, seguimos 320, 30, 50, 360. Y 360 entre 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Eso, es 120, ¿no? Por lo tanto, acá medimos de 0, 10, 20, 30 hasta 120. Ahí tenemos, vamos a tener otro vértice. Y de 120 más 120 es 240. Tenemos otro vértice. Ya tenemos los tres vértices. Ahora sí trazamos nuestro triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces tenemos nuestro mantel circular. Y ahora sí, vamos acá, recordando que ese mantel dice que su diámetro es 2, por lo tanto el diámetro recuerda que es el segmento máximo que une dos puntos del círculo. La mitad sería 1, por eso es que el radio viene a ser 1. Sí, y ahí vamos a trabajar con nuestro querido triángulo, ¿no? Que va a ser el máximo posible. Ahora, vamos a identificar su lado. Por fórmula, en este caso, el lado de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia se expresa mediante esta fórmula, L igual raíz cuadrada de 3 por R. ¿Sí? Recuerda que nos piden cuál será la medida de cada lado. Por lo tanto, vamos a reemplazar los datos y tendríamos raíz cuadrada de 3. Recuerda que es aproximadamente 1.73, nos dan arriba en los datos. Y el radio reemplazamos que es 1, por lo tanto la longitud es 1.73. Nuestra respuesta sería la medida de cada lado del mantel
triangular será de 1.73 metros. Continuamos. 10. Varios vidrios de la parte frontal de la capilla han sido dañados. ¿No habrá sido tú? Para la reparación, el vidriero trae dos vidrios que tienen la forma de un rectángulo. Ahí tenemos, ¿no?, los vidrios dañados. Por acá hay dos preguntas. ¿Qué medidas deben tener los vidrios rectangulares para que pueda cubrir la parte dañada? ¿Y cuántos metros cuadrados de vidrio tiene que ser reemplazados? Y acá nos dan un dato importante que tiene la forma de un rectángulo los vidrios que va a traer. Por lo tanto, debemos adaptarnos a ello. ¿Sí? Cuando hablamos de un rectángulo, por ejemplo, en el caso de las medidas, hablamos de largo y ancho, o base y altura, como decís. Largo y ancho es lo más común. Por lo tanto, acabamos con la solución, identificamos los vidrios dañados y ojo, a ver, observemos si esos dos son iguales. La base, ¿cuánto es? 165, en el otro caso también es 165. Si lo ves, la altura 120 y en el otro también 120. Por lo tanto, estos dos vidrios son iguales. Adivina. Vamos a ver en el siguiente. Por acá también tenemos este vidrio, este triángulo grande. Lo podemos dividir en dos triángulos pequeños que tendrían igual medida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos a unir los triángulos congruentes, es decir, los triángulos iguales. Unimos ahí, ¿sí? Ya está. Pero acá hay que recordar, ¿no?, que 1 metro es igual a 100 centímetros. Ya recordemos ello nada más. Por acá tenemos 250 centímetros, quiere decir que acá va a ser 2.50 metros. ¿Y por qué? ¿Para qué acá lo convertimos a metros? Porque recuerda que en la pregunta B nos piden cuántos metros, ¿sí? Por lo tanto, de altura, ¿cuánto tenemos? Acá están 90 centímetros, por lo tanto 90 centímetros que equivale a 0.90 metros. ¿Por qué? Por la equivalencia. De igual manera trabajamos con los triángulos rojos, que también son congruentes, son iguales, y tenemos que acá la base es 165, por lo tanto equivale a 1.65 metros. Altura tenemos acá 120 centímetros, que esto equivale a 1.20 metros. Ya tenemos la respuesta a la pregunta A. Los vidrios rectangulares deben tener las siguientes medidas. Primer vidrio rectangular, 250 centímetros de largo y 90 centímetros de ancho. O también puede estar tu respuesta en función de metros, ¿sí? Segundo vidrio rectangular, 165 centímetros de largo y 120 centímetros de ancho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, continuamos, calculamos los metros cuadrados de vidrio, porque eso es lo que nos piden. Y como ambos son rectángulos, recuerden que utilizamos la fórmula del área de un rectángulo. Quiere decir que el área total va a ser igual a ¿cuánto? En el caso del primer vidrio sería 2.50 metros por 0.90. Recuerdo que utilizo esas unidades porque acá me piden metros cuadrados, ¿sí? Igual, en el segundo también realizamos el mismo proceso, 1.65 metros, que es la base, y la altura 1.20 metros. Multiplicamos 2.50 por 0.90, 2.25 metros por metros cuadrados, más 1.65 por 1.20, 1.98 metros por metros cuadrados. Sumamos, tenemos 4.23 metros cuadrados, ¿sí? Respuestas serán reemplazados 4.23 metros cuadrados del vidrio de la capilla. Gracias, matemáticas. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Dios te bendiga.